Bienvenido de nuevo a otro ejemplo de resolución de una ecuación diferencial de primer orden. Este ejemplo también será un problema de valor inicial. Entonces, para una revisión rápida, la ecuación diferencial debe escribirse en esta forma aquí, forma estándar, para ser una ecuación diferencial lineal de primer orden. A continuación, queremos identificar la función p de x para encontrar el factor integrador, donde el factor integrador será de x igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x integrado con respecto a x. Entonces, una vez que encontremos el factor integrador, multiplicaremos la ecuación diferencial por esa función, entonces tendremos esta ecuación diferencial aquí, y cuando está en esta forma, el lado izquierdo de la ecuación diferencial, o este lado aquí, siempre será igual a la derivada del producto del factor integrador de x e y. Entonces, estos dos son iguales y, por lo tanto, podemos establecer esta derivada igual a dx veces f de x, que nuevamente es el factor integrante multiplicado por f de x. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación, integramos ambos lados y luego resuelve para y. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Nuevamente tenemos nuestra ecuación diferencial y luego la condición inicial, por lo que este es un problema de valor inicial. Primero encontraremos la solución general y luego volveremos y encontraremos esa solución en particular. Entonces, el primer paso es asegurarse de que esta ecuación diferencial dada sea una ecuación diferencial lineal de primer orden, y escrito en este formulario aquí. Recuerde, d de x es igual a y'. Parece que todo está en la posición correcta, por lo que el siguiente paso es identificar la función p de x que se multiplica por y. Bueno, aquí está y, entonces eso significa que p de x debe ser igual a 1. Una vez que encontramos p de x podemos encontrar el factor integrador de x. Dx es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x, integrada con respecto a x. Bueno, la integral de un dx. La integral de 1 con respecto a x es igual a x, entonces tendremos e a la x, que es nuestro factor integrador. Lo que significa que ahora vamos a multiplicar toda esta ecuación diferencial por e por la x. Entonces tendremos e para x veces y prime. Más e a x veces y debe ser igual a x veces x o x, e a x. Ahora que hemos multiplicado por el factor integrador, el lado izquierdo de esta ecuación diferencial ahora es igual a la derivada del producto del factor integrador e y. Lo que significa la derivada. Nuestro factor integrador e a x veces y es igual a esta suma aquí, pero también es igual a x veces e a la x. Entonces estableceremos esta derivada igual a c a la x. Ahora que hemos hecho esto, integraremos ambos lados de la ecuación y resolveremos para y. Entonces integraremos aquí con respecto a x y aquí con respecto a x. Entonces, en el lado izquierdo, esto se simplifica muy bien porque tenemos la integral de la derivada, estos dos se deshacen entre sí, por lo que tenemos e para x veces y es igual a. Ahora para integrar esto, tendremos que aplicar la integración por partes. Entonces, para una revisión rápida, aquí está la fórmula de integración por partes. Entonces, dejaremos que sea igual a x, lo que significa que el diferencial u será igual a solo un dx o dx. Y dv tendrá que ser igual a x dx. Integrando ambos lados, tendríamos v es igual a e con la x. Entonces, en el lado derecho, tendremos sub menos integral de du, bueno, u va a hacerse a la x. Menos la integral de du, que es solo e para x dx. Ahora esto es mucho más fácil de integrar. Tenemos e para sí es igual a c para x. Menos, esto solo será e para la x. Y por supuesto, más c. El último paso aquí será dividir todo por e entre la x para resolver y. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces,
Nuevamente, dividiremos todo por E entre la X. Necesito tener cuidado aquí. Esto se simplifica muy bien ahí. Vamos a dividir cada término por E entre la X, por lo que este primer término sería simplemente X y tendremos menos 1 más C dividido por E para la X. Ahora esta es la solución general a la ecuación diferencial dada, pero ahora que tenemos nuestra condición inicial podemos encontrar la solución particular. Como sabemos que y de 0 es igual a 2 negativos, subiremos un 0 para x y el valor de la función será negativo 2. Entonces, si x es 0, esto sería negativo 1 más c dividido por e al 0, que es igual a 1. Y esto debe ser igual a 2 negativos. Observe que si agregamos 1 a ambos lados, habríamos dividido c entre 1 igual a 1 negativo, por lo que c debe ser igual a 1 negativo. Entonces, la solución particular a esta ecuación diferencial es si es igual a x menos 1. Y luego, dado que c es negativo, podríamos escribir más 1 negativo sobre a la x o simplemente menos 1 dividido por a la x. Ahora echemos un vistazo a esto gráficamente también. La ecuación diferencial dada produciría el campo dependiente rojo que se ve aquí. Como nos dijeron que y de 0 es igual a 2 negativos. Nuestra solución particular contiene el punto 0 negativo 2 o este punto aquí, y observe cómo la gráfica de nuestra solución, o esta solución particular, produciría este gráfico azul. Observe cómo encaja bien en el campo dependiente y contiene el punto 0, negativo 2. Espero que hayas encontrado esto útil.